Tormentas eléctricas, ¿cómo protegerse de los rayos? Esa es la pregunta de hoy y vamos a leer algunas participaciones. Vale, dale. Adriana Gamboa vía SMS dice: la mayoría no sabemos qué hacer en estos casos ya que no tenemos la información suficiente. Daniela Tejada vía Twitter: si se tiene una mochila o cartera con marcos metálicos, quitársela tan pronto como se pueda y dejarla en un lugar lejano y bajo. Lanzarla, ¿no? No sé, un poco raro. Uria Aguirre dice: en este caso solo quedarme en casa, uno no puede estar debajo de un árbol menos de un pino. Y Samuel Álvarez responde con absoluta lógica, con un pararrayos, que es verdad. ¿Pararrayos? Pararrayos. Pues eso, ¿no? No, pero no vas a estar cargando tu pararrayos. Sí, claro. ¿Se por podrá? supuesto. No lo sé. Pero a ver, vamos a conversar con Ronald Winkelmann, así lo pronuncié bien. Winkelmann. Ronald Winkelmann, él es físico, está con nosotros en Anoticiando para responder nuestro bombardeo de preguntas. Que quedarán como rayos. Que quedarán como rayos. Ronald, vamos a ver una nota y luego entramos en materia. Listo. Vamos a ver. Ricardo Quispe, de 67 años, se refugiaba bajo un árbol de la torrencial lluvia que cayó este lunes al mediodía en La Paz, cuando cerca de las 12:20 un rayo lo alcanzó causándole quemaduras de segundo grado en un 10% de su cuerpo. La víctima se encuentra en recuperación y señaló que cuando salga del hospital se dedicará a predecir el futuro. Según la cosmovisión andina, la persona que sobrevive al impacto de un rayo obtiene capacidades para convertirse en yatiri. Sin embargo, el pasado 15 de marzo, Julio Marupa y su hijo Luis Alberto Marupa no tuvieron la misma suerte, ya que fallecieron tras la caída de un rayo en la población Tumupasa del municipio paceño de San Buenaventura. Además, este fenómeno natural dejó a 20 personas heridas en el pueblo. La comunidad de Chachacumani, en el municipio de Batallas, el 20 de febrero también sufrió las consecuencias de una tormenta eléctrica. Una pareja perdió la vida tras el impacto de un rayo, que también hirió a un joven y provocó importantes daños en los cultivos de la zona. El 29 de enero, en la comunidad de Yunguillas del departamento de Chuquisaca, un rayo cayó sobre una familia de 5 miembros que se refugiaba bajo un árbol para cubrirse de la lluvia. Lamentablemente, la madre y el hijo mayor fallecieron. Según datos del CENAMI, todavía existe probabilidad de similares tormentas eléctricas en los siguientes días, porque el país se encuentra en transición de una época húmeda a la seca. Ronald, a ver, la pregunta: ¿cómo nos podemos proteger de los rayos en plena tormenta, especialmente en el altiplano, donde no hay dónde cobijarse? El altiplano es un lugar muy particular, ¿no? Sí. En materia de tormentas eléctricas, porque si tenemos una tempestad eléctrica y hay relámpagos que caen muy cerca, entonces ya es un indicio de que uno debe tomar cobertura en algún sitio, ¿no? Lo que se hace como recomendación general es que uno tiene que alojarse debajo de una estructura, una casa, un edificio, una construcción, ¿no? No es necesario que esta construcción tenga un pararrayos o algo similar, no, nada. Incluso un auto es un buen cobijo durante una tormenta eléctrica. Pero hablando del caso específico del altiplano, donde no tienes ni siquiera árboles, lo mejor es ponerse de cuclillas y agachar la cabeza. Ponerse de cuclillas y agachar la cabeza. Sí, Pero justamente. nunca debajo de un árbol ni nada de eso. No, porque son antenas. Claro. Las cargas que se van a generar producto del reflejo que produce la tormenta eléctrica van a hacer que las cargas se intensifiquen en tierra y van a buscar una punta por donde conectarse. Entonces, los lugares altos son los que tienen mayor facilidad para que ocurra esto, ¿no? Entonces, los árboles justamente son una mala idea. Sí. Pinos y... Cuando yo era muy chiquitita, me decían: ves el destello y vas a contar 1 segundo, 2 segundos, 3, para darse cuenta a qué distancia va a caer. ¿Es verdad? Esa es una forma aproximada de medir la distancia a la que está cayendo un relámpago. Entonces, pero eso funciona hasta los 20 kilómetros. Más allá ya la onda expansiva sonora, entonces empieza a disipar. Incluso puedes escuchar relámpagos que están ocurriendo de arriba de tu cabeza, pero no los estás viendo, ¿no? Entonces, como está dentro de la nube, tú crees que el que estás contando es el que acabas de ver. Las compañías distribuidoras de energía eléctrica dan una serie de recomendaciones. Cuando haya tormenta eléctrica, apague todos los aparatos electrónicos. ¿Es correcto todo esto? Es correcto, pero no es real, ¿no? Nadie va a correr a su casa cada vez que haya una tormenta para desenchufar todos sus televisores. Bueno, se supone que estás en casa. Claro. Ya, pues supongamos que estás en casa, pero igual ¿no? Es muy difícil que se tomen la molestia. Cada vez que hay una tormenta, por ejemplo, en verano que tenemos tan seguidas, que cada vez que ocurre esto uno vaya a desenchufar. Entonces, como una sugerencia surgió esta mañana conversando con los colegas, que la compañía eléctrica, no sé si es que la tiene, debería cobrar un seguro, ¿no? Porque no son casos muy seguidos, ¿no? Entonces, un incidente aislado que pasa, que cae un relámpago cerca de tu domicilio, quema un artefacto, entonces ese seguro te cubre para poder reponerte, ¿no? ¿Compañeros de qué institución, perdón? Del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la OMSA. Muy bien. Ahí está. ¿Hay que alejarse del agua?
Sí, sí. Si estás, por ejemplo, en el lago Titicaca, estás nadando y está una tormenta eléctrica, y de inmediato tienes que salir de ahí, ¿no? Porque el agua... Hombre, nadar en el lago, mala idea. No, pero si está lloviendo y estoy en la calle y no tengo dónde entrar, nadie me permite, no sé, entrar a su baño o a su restaurante, no tengo dónde. Los casos que hemos visto estos días con los relámpagos que han caído cerca de la ciudad no son muy usuales, ¿no? Si ustedes ven el registro así temporal de muchos años, la cuenta con relámpagos que caen en la ciudad, con la cuenta que ocurre el fenómeno así de forma natural, y la que cae y que llega a causar algún daño es muy baja, ¿no? La correspondencia entre estos. Entonces, tomar previsiones dentro de la ciudad, sí, es necesario, pero no hay que alarmarse, ¿no? No hay que tomar una ducha, lavar los platos, estar en contacto con el agua. Durante una tormenta eléctrica tampoco es recomendable, claro, ¿no? Porque supongamos que las casas antiguas son las que mayormente tienen tubería de plomo, ¿no? Entonces son buenos conductores, ¿no? Si el relámpago alcanza a caer cerca, ni siquiera tiene que caer en el edificio donde uno vive, no en la casa, puede inducir una corriente que llegue hasta el tubo y se transmita, ¿no? Que puede causar algún daño. A ver, Johnny, fíjate, nosotros estamos ahí, vamos a ayudar a hacer tareas, por ejemplo, a Johnny, dice, Johnny, estoy haciendo mi tarea en este instante, un poquito tarde, pero bueno, ya, pasable, mientras ve el programa. Johnny pregunta, ¿qué es un rayo? ¿Cómo se produce un rayo? Ahí está, la tarea para Johnny. Vamos. ¿Cómo se produce? Es un tanto técnico, ¿no? Todo se inicia con la tormenta, la nube. Hay muchas nubes que no producen rayo, pero sí tienen lluvia, ¿no? Ya. Pero la que produce electricidad atmosférica, la que produce electricidad dentro de la tormenta es aquella que tiene mucho viento dentro. Entonces, ¿esto a causa de qué se genera? Es una diferencia de temperatura que existe en torno con la nube. Entonces, si hay una diferencia de temperatura muy grande, el viento va a hacer que el aire circule en este sentido y va a crear granizo, va a crear partículas de hielo y otras cosas que en esa circulación van a empezar a cargarse eléctricamente. Es como un circuito. Es como un circuito, sí. Y empiezan a crearse unos dipolos, quiere decir que hay una diferencia de cargas positivas, negativas, positivas. Entonces, hay una separación de cargas tan intensa que ayuda a generar el relámpago, no es lo que genera. Aún a ciencia cierta, la comunidad científica no sabe exactamente qué es lo que genera el rayo. Hay ciertos indicios, ¿no? Como rayos cósmicos, algunas otras manifestaciones específicas en lugares precisos, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Interesante. ¿Verdad? Sí. Apasionante. Claro que sí. ¿Los pararrayos realmente funcionan? Yo les puedo asegurar que no, porque... Listo. Mira, se cayó un mito hoy, ¿eh? ¿De cuántos siglos? De Benjamin Franklin, sí, inventor del pararrayos, ¿eh? Ha llovido desde ese entonces. Tiene una cierta probabilidad de que con más seguridad le dé a pararrayos, ¿no? Pero no es necesariamente 100%. Entonces puedes tener, yo conozco un experimento que hicieron probando unos pararrayos franceses que eran de última tecnología, el de Franklin, que es de 3 puntas, y una antena, así que era solo una vara de metal. Activar un relámpago. Este es otro tema de investigación muy interesante también, que se puede activar relámpagos. Entonces era justamente para probar la efectividad de los pararrayos, ¿no? Todos pensaban que el más moderno, este francés, iba a ser el que consiguiera atrapar el relámpago, pero no. Activan el relámpago y el video muestra cómo claramente baja por el canal conductor del hilo que buscan para el cohete. Y cuando está cerca de tomar el camino para escoger cualquiera de los pararrayos, se va directo al piso, ¿no? Salta la torre y va directo al piso, ¿no? O sea, hace tierra. Hace tierra así por el aire, ¿no? Nunca toca ningún pararrayos. ¿Qué diferencia habrá entre un rayo, una centella, un trueno y un relámpago? Relámpago es el término técnico, y el apropiado. Relámpago. Sí, relámpago. Bien. Rayo es un término más común, más coloquial. Y trueno es el ruido que produce el relámpago cuando hace contacto con tierra y expande la onda, ¿no? Ese ruido que escuchamos tan estruendo. El estruendo Ese es. Centella nunca he escuchado que lo apliquen para los relámpagos, ¿no? Interesante. ¿Da algunos poderes que te caiga un rayo? Porque dentro de la cosmovisión andina, ¿no? El tema cultural, la gente del campo cree mucho esto. Sí, es una creencia bastante arraigada, ¿no? Pero ¿es posible sobrevivir a la caída de un rayo? Sí, bastante gente sobrevive a la caída de un rayo. Es que
no necesariamente tiene que caer el rayo, sino que caiga ya cerca, induce una corriente que puede causar lesiones. Y esas lesiones, ¿a quién va a afectar? Al sistema nervioso, que es que conduce igual corriente para poder articular todos nuestros músculos. Es una sobrecarga en ese sistema que tenemos, afecta al cerebro, afecta a los nervios, los músculos, y en muchos casos quedan medio paralizados, ¿no?, en algunos sectores del cuerpo. Pero con tratamiento hay recuperación, sí, siempre hay. A ver, controversia, sí, tiene que haber controversia. A ver, Rubén Bay dice, ese rayo que cayó lo trajo el famoso teleférico que sirve como una antena de rayos. ¿Será cierto? Como ya les decía... Le pregunto, absolutamente. Sí, como les decía, no hay un pararrayos que pueda captar todos los relámpagos que ocurren, ¿no? De hecho, el 70% de relámpagos que produce la nube se queda dentro de la nube o va hacia el aire. Solo el 30% hace contacto. De ese 30% es muy, muy difícil predecir dónde va a caer y no podemos decir que un edificio alto va a ser como antena para atraer los relámpagos. Entonces no... Menos una torre del teleférico en este caso. Una torre del teleférico no. Descartado totalmente. Sí. Lo vi en internet, decía que la deforestación puede provocar que caigan rayos en zonas donde antes no se veía. ¿Esto es verdad? La deforestación puede cambiar el clima del lugar, como ocurre con las ciudades, ¿no? Interesante. Cambiando el clima de la ciudad produces que haya más tempestades en algunas épocas del año, como ocurre, como les decía, en las ciudades, ¿no? Hay un fenómeno que se llama isla de calor, que cuando hay una superficie, como tenemos mucho asfalto, hay polución, contaminación, estos son componentes para que se produzcan más fácilmente tormentas. Y si hay otra componente de un frente frío o uno cálido, dependiendo del lugar, entonces puede haber una convección, como se explicaba, y esto produce electricidad atmosférica. Muy bien, don Ronald Winkelmann, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, porque gracias a ustedes. Un capísimo, ¿no? Maestro total, ya hemos aprendido la lección de física del día. Muchas gracias. Gracias. Vámonos inmediatamente a Santa Cruz.